ahora es el valor de la longitud cervical en el parto pretérmino. No tengo ningún conflicto de interés potencial o real en relación con el contenido de esta presentación. Antes de mostrarles el uso de la longitud cervical para parto pretérmino, mujeres asintomáticas o con síntomas de parto pretérmino, simplemente recordarles unas medidas básicas de capacidad predictiva, cuáles son la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderamente enfermos, la especificidad, la capacidad que tiene una prueba para detectar los verdaderamente sanos. Fíjense que aquí no mencionamos valores predictivos. El gran problema de los valores predictivos positivo y negativo es que están afectados por la prevalencia de la enfermedad, y cuando la prevalencia es muy baja, los valores predictivos no tienen básicamente ningún uso clínico. En cambio, lo que se ha propugnado en los últimos 30 años es el uso del likelihood ratio, cuya mejor traducción al español es razón de verosimilitud, pero casi nadie utiliza este término, así que lo vamos a llamar likelihood ratio positivo y negativo. Estas medidas son fáciles de calcular y nos permiten, cuando tenemos la paciente frente a nosotros, modificar, dependiendo de si la prueba es positiva o negativa, tenemos una probabilidad antes de que la paciente, por ejemplo, tenga una paciente nulípara a las 19 semanas, una longitud cervical, ya sabemos que más o menos es 9% la probabilidad de que tenga parto pretérmino, si no tiene otros factores de riesgo, y después de la prueba, si es negativa o positiva, le vamos a calcular cuál es esa nueva probabilidad. Así que los likelihood ratios deberían utilizarse porque son útiles en la práctica clínica diaria, son fáciles de calcular. El likelihood ratio de una prueba positiva es la sensibilidad dividido entre 1 menos especificidad, o sea, los verdaderamente enfermos sobre los falsos positivos. El likelihood ratio de una prueba negativa es los falsos negativos sobre los verdaderamente negativos. Evidencia predictiva, quiero que tengan en cuenta esto. Buena predicción en general es cuando una prueba tiene un likelihood ratio de al menos 10, de 10 o más, y de una prueba negativa cuando es menos de 0.1. Lo demás, moderada predicción, likelihood ratio positivo entre 5 y 10, negativo entre 0.102, baja predicción, likelihood ratio positivo menos de 5 o un negativo mayor de 0.2. Aquí tengo un ejemplo, esto es el famoso nomograma de Fagan, esto tiene muchos años, y aquí en esta línea, aquí tengo la probabilidad pretest, supongamos tengo la paciente nulípara, sin otro factor de riesgo, tiene un 9%. Le tomamos una prueba que tiene un likelihood ratio positivo de 10 y es positivo. Quiero saber cuál es la nueva probabilidad. Trazo una línea del 9, el likelihood ratio de 10, y esta es la nueva probabilidad, 55%. Así que a la paciente le voy a decir, señora, usted tenía antes de realizarle la prueba un 9% de probabilidad de tener un parto pretérmino. Ahora, con esta prueba positiva le aumentó a un 55%. Si por el contrario, la prueba es negativa y tiene un likelihood ratio de 0.1, trazamos la misma línea y nos encontramos que la nueva probabilidad es 1.5%. O sea, no lo lleva a 0, pero sí le decimos, señora, antes era el 9%, ahora va a ser el 1.5%. Esa es la importancia del likelihood ratio. Y esto lo muestro porque todo lo que les voy a mostrar habla del likelihood ratio. Primero, longitud cervical sonográfica transvaginal en el segundo trimestre del embarazo. El embarazo único, primero embarazadas asintomáticas. ¿Esto cuándo nació? Esto por allá en el año 1990 fue el primer estudio, pero el estudio que encumbró el valor de la longitud cervical fue publicado en el año 1996 por el doctor Jay Ayans. Este es una network, un estudio que incluyó casi 2.950 mujeres de multicéntrico en los Estados Unidos, y claramente encontraron que las mujeres, al disminuir la longitud cervical, aumentaba el riesgo de parto pretérmino en menos de 35 semanas. Este fue el estudio importante que le dio importancia a la longitud cervical. Aquí tenemos por qué se determinó. Aquí tenemos cada barra de estas, por ejemplo, aquí tenemos la longitud cervical. Cuando la mujer, por ejemplo, aún con 40 milímetros de longitud cervical asintomática a las 24 semanas, tenía
2 veces mayor riesgo de desarrollar parto pretérmino de menos de 35 semanas que las que tenían 40 o más. Y así se puede interpretar. Aquí ustedes ven 25 milímetros. Tienen casi 7 veces mayor riesgo de parto pretérmino de menos de 35 semanas que las pacientes que tienen más de 25 milímetros. Cuando el cervix es, como ustedes lo pueden ver aquí, 12 milímetros, 14 veces mayor riesgo de desarrollar parto pretérmino de menos de 35 semanas que las que lo tienen más de 12 milímetros. ¿De dónde nació la definición de un cervix corto? Bueno, de este mismo estudio, el doctor Jay Adams, ellos evaluaron y encontraron que, aquí pueden ver ustedes las mujeres que tuvieron un cervix mayor de 25 milímetros y acá el comportamiento de las mujeres con un cervix igual o menor a 25 milímetros. Fíjense ustedes cómo a las 35 semanas el 20% de las mujeres con esta longitud cervical habían tenido ya parto, comparado con solamente el 5% de las que lo tenían mayor de 25. De ahí es donde nace esta famosa definición de cervix corto igual o menor a 25 milímetros, que es el que se ha utilizado en general. Causas de cervix corto, básicamente congénito, exposición anteriormente al dietilestilbestrol, quirúrgico, como una conización, el cervix insuficiente o infección e inflamación que generalmente intramniótica que se asocian a cervix cortos de menos de 15 milímetros, menos de 10 milímetros. Cuando encontremos un cervix tan corto, siempre tenemos que buscar infección o inflamación. Capacidad predictiva de la longitud cervical sonográfica transvaginal. Esto ya está determinado desde hace casi 15 años. Esto es una revisión sistemática del doctor Honest. ¿Y qué encontraron? Aquí está la capacidad predictiva de la longitud cervical antes de la semana 20, el metaanálisis con un punto de corte de 25 milímetros, likelihood ratio positivo 13.4, básicamente entre la semana 16 a 18 a 20, likelihood ratio negativo 0.8, no es bueno, o sea que cuando la prueba es mayor de 25 milímetros, no tiene una buena capacidad para decir que esa paciente no va a tener parto pretérmino. Básicamente nos sirve cuando es corto. Para parto pretérmino menos de 37 semanas, muy pocos estudios y no se pudo concluir. Y en general, ustedes ven likelihood ratios todos por debajo de 10. Cuando se toma entre la semana 20 y 24, con punto de corte de 25 milímetros, el likelihood ratio fue 4.7. Fíjense ustedes cómo disminuye la capacidad predictiva y es de moderada a baja, tirando ya a baja. Y likelihood ratio negativo 0.7. Para 37 semanas definitivamente no tiene capacidad predictiva buena. Y aquí globalmente podemos afirmar que el likelihood ratio positivo para predecir el parto pretérmino en menos de 34 semanas entre las 16 y 24 es aproximadamente 10. O sea que es un buen predictor de parto pretérmino en general para 34 semanas, no para más. Medición de la longitud cervical única o seriada. Entonces, esa es la pregunta siguiente. Esto lo hicimos una revisión, ya la publicamos hace ya 8 años, donde evaluamos si los cambios en la longitud cervical a través del tiempo era un mejor predictor que una medición única, tanto en embarazo único como en embarazo gemelar. ¿Qué encontramos? Básicamente, quiero que miren estas dos columnas. En embarazo único, la longitud, la medición sería, mira el likelihood ratio, 3.2 para menos de 32 semanas, 1.3, 3.1, 2, 2, 1, 3, 4, 1. El likelihood ratio negativo 0.6, 0.7. Básicamente no tiene una buena capacidad predictiva la medición serial de lo que teníamos hasta ese momento. Aquí está la comparación entre una medición única y una medición seriada de la longitud cervical, y estos índices que ustedes ven estadísticos básicamente lo que nos dicen es que una medición única es superior a una medición seriada de la longitud cervical, y esto fue lo que concluimos. Una única medición entre las 18 y las 24 semanas de gestación es el mejor test para predecir parto pretérmico más que los cambios en la longitud cervical sobre el tiempo. Hace ya casi 2 años, el grupo de Vincenzo Verghela en Filadelfia publicó este estudio en mujeres sin antecedente de parto pretérmino, en las que realizaban
una medición de la longitud cervical antes de las 23 semanas, cuyo resultado era entre 26 y 29 milímetros. Entonces ellos observaron qué pasaba. Vamos a volverle a medir una medida adicional antes de las 23 semanas. ¿Y qué pasaba con esas mujeres que estaban entre 26 y 29? ¿Qué encontraron? Básicamente, quiero que nos concentremos acá. 144 mujeres tuvieron una longitud cervical entre 26 y 29 y el 15% tuvieron una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros en la medición de seguimiento. O sea que esas mujeres que tienen entre 26 y 29 milímetros, el 15% en una medida posterior antes de las 23 semanas se convertían en un cervix corto, igual o menor a 25. Ellos vieron, aquí ustedes pueden ver, las mujeres que tenían 26 milímetros, un 33%, las mujeres de 27 milímetros un poco menos, las de 28 y 29 la probabilidad era mucho más baja, ¿sí? Entonces, este es el único estudio, no ha sido replicado, pero es la única evidencia que tenemos hasta ahora que las mujeres, en este caso sin antecedente de parto pretérmino, se les podría realizar una nueva medición de la longitud cervical antes de las 24 semanas y esperaríamos que un 15% se hayan acortado. Vamos a pasar embarazadas con trabajo de parto pretérmino, el uso de la longitud cervical. Esto es una revisión sistemática ya del grupo del profesor Luis Sánchez Ramos, que todos conocemos, de Jacksonville. Simplemente quiero que nos concentremos en lo amarillo, donde ustedes pueden ver el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo del uso de la ecografía de la medición cervical. Aquí pueden ver ustedes, el likelihood ratio es 6.4 y 0.26. O sea, básicamente tiene una capacidad predictiva moderada para predecir parto pretérmino en las siguientes 48 horas. Para parto pretérmino dentro de los siguientes 7 días es parecido, es un poco más alto, 6.8 y 0.29 para el likelihood ratio negativo. Y aquí quiero que nos dé de dónde vienen los puntos de corte en pacientes con trabajo de parto pretérmino y a la que le medimos la longitud cervical. Fíjense ustedes, el likelihood ratio positivo, si ese cervix mide 5 milímetros, es de 21, o sea que es excelente para ese punto de corte para decir esta mujer va a tener un parto pretérmino en los siguientes 7 días. Para 10 milímetros 15.2, para 15 milímetros 6.8, 6.8 ya es moderada predicción. Para 20 milímetros, fíjense, es 4.5, ya es capacidad predictiva baja debajo de 5. Pero los likelihood ratios negativos, mire que son altos, todos por encima de 0.1. ¿Qué quiere decir? Que nos va a servir cuando el cervix es en general menos de 15, para otros menos de 20 milímetros. Y cuando tenemos una paciente con un cervix de 30 milímetros o más, miren los likelihood ratios 0.11, 0.11. O sea que nos disminuye, o sea, prácticamente lo que nos dice es una paciente con una longitud en trabajo de parto pretérmino y una longitud cervical de más de 30 milímetros, podemos decir de que esta paciente la podemos enviar a la casa, no la vamos a someter a hospitalización, como nos decía la doctora Bianchi, no la vamos a utilizar tocolíticos, no le vamos a colocar corticoides antenatales. En ese mismo estudio, él nos mostraba, el grupo del doctor Sánchez Ramos, las probabilidades pretest. Fíjense ustedes, para predicción de parto pretérmino, en estas pacientes con el likelihood ratio de 6.4 en las próximas 48 horas, antes del examen, cuando la señora viene con la actividad uterina, la probabilidad de tener el parto pretérmino, parto en las siguientes 48 horas era 10%. Cuando ese cervix, utilizando 15 milímetros como punto de corte, era menor de 15 milímetros, aumentaba la probabilidad a 42%. Para predecir parto en los siguientes 7 días desde el momento del ingreso con actividad uterina, cuando era menor de 15 milímetros, era antes del examen 20%, cuando era menos de 15 milímetros, 63%. O sea que es realmente útil en este tipo de pacientes.
Luego, esto es para mostrarles simplemente el valor que tiene la medición de la longitud cervical en mujeres con trabajo de parto pretérmino. Es lo que llama un metaanálisis de datos de pacientes individuales del grupo del profesor Berghella. Incluyeron 3 estudios en los que se randomizaron las pacientes con trabajo de parto pretérmino, unas a un grupo donde se les medía la longitud cervical y se le daba a conocer al clínico cuál era el valor de la longitud cervical, y el grupo que se aleatorizaba a grupo control, o no se le realizaba la medición o se realizaba la medición pero no se le informaba el resultado a los clínicos, y vieron cuál era el resultado. Lo que encontraron es que entre las pacientes a las que se les realizaba medición y los clínicos sabían el resultado e instauraban las medidas del caso, básicamente tocolíticos, había una disminución del parto pretérmino de menos de 37 semanas, del 36%, que era significativa. Ustedes ven los demás partos pretérminos, todos tienen una tendencia a la disminución, pero ninguno es significativo. Básicamente es por el tamaño muestral, pero nos muestra la utilidad de la medición de la longitud cervical en pacientes con trabajo de parto pretérmino. Ahora vamos para embarazo gemelar. Esto es lo que tenemos con embarazo único. En embarazo gemelar, esto ya lo publicamos en el año 2010, básicamente en mujeres asintomáticas, o sea, entre las 18, 16, 18 y 24 semanas, mire, el likelihood ratio positivo, cuando la longitud cervical es menos de 25, 9.6, para parto pretérmino de menos de 32, 10.1, para parto pretérmino menos de 34, 9, o sea que básicamente un cervix igual o menor a 25 milímetros en embarazo gemelar asintomática a las 16, 24 semanas tiene una buena capacidad predictiva cuando es positivo. Miren los likelihood ratios negativos, no hay ninguno casi que se acerque ni siquiera a 0,1, o sea que la prueba no es de valor cuando cuando es más de 25 milímetros. Aquí están las probabilidades pretest y acá tenemos básicamente en mujeres con síntomas de parto pretérmino. Miren los likelihood ratio positivo 1,2, 1,9, 1,2, negativo 0,67, 0,69, 0,65. Lo que tenemos hasta este momento es que básicamente la utilidad de la medición de la longitud cervical en pacientes con embarazo gemelar y trabajo de parto pretérmino es muy poca. Aquí tenemos cómo cambia la probabilidad pretest para estos diferentes partos. Mire cómo cambian después de una prueba positiva. Así que definitivamente lo que podemos concluir es que en pacientes asintomáticas, en embarazo gemelar entre las 16 y 24 semanas, la medición de la longitud cervical es un buen test predictivo para parto pretérmino cuando es un cervix corto igual o menor a 25. Después de la publicación de esta revisión sistemática, se publicaron 2 más, una en el 2011, otra en el 2014, y básicamente los resultados, incluyendo más estudios que los nuestros, que nuestra revisión, fueron similares. Básicamente aquí ustedes los pueden ver. Uno es del grupo del profesor Nicolaides. El cambio en la longitud cervical a través del tiempo en embarazo gemelar. Esto fue incluido en este estudio del año 2015. Básicamente, ustedes pueden ver los likelihood ratios, solamente un estudio que es un estudio temprano con 90 pacientes, es el único que tiene un likelihood ratio alto, pero miren ustedes los demás, 1,5, 3,9, 4, 2,4, 4,5, 1,6. Entonces, básicamente lo que teníamos o tenemos, esto no ha cambiado, es que medición de longitud cervical seriada en pacientes asintomáticas de embarazo gemelar no tiene una capacidad predictiva comparado con una medición única. Entonces, para resumir, básicamente, ¿cuáles son las indicaciones o cuál es la utilidad de la medición de la longitud cervical para parto pretérmino? La primera es pacientes con embarazo único sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, una medición única, entre las semanas 18 a 24, la verdad que esto se puede extender a 16 a 24, y de acuerdo al estudio de Belic del grupo de Vincenzo Berghella, y si esto se comprueba, se replica en estudios adicionales, en estas pacientes sin antecedentes de parto pretérmino,
podríamos considerar repetir la medición en pacientes con longitud cervical entre 26 y 29 semanas. Se hace una medición entre las 16 y las 22, 23 y luego las de 26 a 29 lo repetimos antes de las 24 semanas. La segunda es pacientes con embarazo único y antecedente de parto pretérmino espontáneo cada 2 semanas entre las semanas 16 y 24. ¿Por qué se ha dicho lo de cada 2 semanas? Porque en el estudio de Owen fue un ensayo clínico aleatorizado, publicado ya hace más de 15, 14 años. Las pacientes que fueron sometidas a cerclaje versus no cerclaje, la medición en el protocolo de ese estudio era medición de la longitud cervical cada 2 semanas. Sin embargo, en nuestro, que después les voy a mencionar mañana, de progesterona vaginal, nosotros con una sola medición, ya fuera con o sin antecedente de parto pretérmino, era igualmente predictivo. Pero en los Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Médico Americano recomiendan cada 2 semanas en pacientes con antecedente de parto pretérmino, básicamente por el estudio del doctor Owen. Lo tercero, en pacientes con actividad uterina en general, muy poco recomiendan hacerle medición a todas las pacientes con trabajo de parto pretérmino y embarazo único. ¿Qué es lo que recomiendan en este momento? En pacientes que se presentan en las que es dudoso el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino, básicamente mujeres que presentan actividad uterina igual o mayor a 6 contracciones en 60 minutos y dilatación cervical de menos de 3 centímetros, es en las que se debería practicar. O sea, si queremos optimizar el uso de la medición de la cervical, de las longitudes cervicales en este tipo de pacientes. Generalmente una paciente que llega con actividad uterina 6 o más en 60 minutos con una dilatación mayor a 3 centímetros se considera que está en trabajo de parto pretérmino y se le da manejo. Entonces, de acuerdo a esa revisión sistemática del grupo del doctor Luis Sánchez Ramos, lo que tenemos es que en pacientes con una longitud cervical de menos de 15 milímetros y esta dilatación de menos de 3 centímetros o 15 a 29 más fibronectina fetal positiva, se haría el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino. Para otros, esto es longitud cervical de menos de 20 milímetros o entre 20 y 29 más fibronectina fetal positiva. Pero basándose en la evidencia que tenemos, básicamente diríamos del estudio que les mostré del grupo de Luis Sánchez Ramos es menos de 15. Y finalmente, en embarazo gemelar. Embarazo gemelar, una medición única entre 18 y 24 semanas. Les mostré que el likelihood ratio positivo era 10. En general era 10. Ahora, siempre que nosotros tengamos una prueba, cualquier prueba que se proponga para la predicción del parto pretérmino, tenemos que tener disponibilidad de una intervención preventiva. En este caso, hasta ahora, solamente tenemos la progesterona vaginal y el cerclaje, que están claramente, que lo vamos a hablar mañana. En embarazo gemelar, esta evidencia, hasta ahora, eso lo acabamos de publicar, salió publicado hace exactamente un mes, en embarazo gemelar, en pacientes hasta de menos de 30 milímetros, la progesterona vaginal funciona, disminuye parto pretérmino y disminuye morbimortalidad neonatal. Pero son números muy pequeños todavía y estamos esperando los resultados de un estudio que se llama el Prospect Trial en los Estados Unidos, multicéntrico, que está evaluando en pacientes con embarazo gemelar y cervix de menos de 30 milímetros, progesterona vaginal, 200 miligramos día, pesario o placebo. Cuando salgan los resultados de ese estudio, vamos a estar en capacidad de decir si realmente la progesterona vaginal sirve en pacientes con embarazo gemelar. Por ahora, nosotros recomendamos la medición, es lo que es la evidencia que tenemos hasta ahora. Muchas gracias.